Cuando la mayoría de la gente piensa en religión en Europa, piensa en el catolicismo, y no están equivocados. Una encuesta de Eurobarómetro en 2019 encontró que el 41% de las personas en los países de la Unión Europea se describen a sí mismas como católicas romanas, el 10% como ortodoxas, el 9% protestantes, el 4% otras cristianas, el 17% no creyentes o agnósticas y el 10% ateas. Si te parece que el porcentaje de protestantes es demasiado bajo, no eres el único. Creo que la razón es que los países donde el protestantismo es o fue más prevalente son aquellos donde la gente tiende, en consecuencia, a convertirse en no creyentes o ateos. La República Checa, por ejemplo, es el país con más no creyentes en la Unión Europea y creo que en el mundo, con un 56% de personas que no siguen ninguna religión, seguido por los Países Bajos con un 52% y Suecia con un 50%. Por otro lado, Rumania es el país con más personas religiosas, 96%, seguido por Malta con el mismo porcentaje, y Chipre y Polonia con 93 y 91% respectivamente. El 4% se define como perteneciente a otra religión, y el 2% se describe como musulmán seguidor del Islam. Pero hay dos datos importantes que no podemos olvidar. Primero, esta información es solo sobre la Unión Europea, no sobre toda Europa. Deja fuera a países como Islandia, Suiza, Noruega y, lo más importante para el Islam, los Balcanes occidentales, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, Albania y Macedonia del Norte, además de Moldavia, Ucrania y Bielorrusia. Y segundo, estos datos nos muestran porcentajes para los países de la Unión Europea agrupados. Así que, aunque solo hay un 2% de población musulmana en la Unión Europea, muchos países tienen porcentajes más altos entre su población, muchos debido a la inmigración. Así que en este video vamos a descubrir esos dos factores. Primero, aprendamos sobre los porcentajes individuales de poblaciones musulmanas minoritarias dentro de los países europeos, y luego hablaremos de aquellos donde son mayoría o representan un porcentaje más significativo de la población. Este mapa nos muestra en una escala de verde claro a verde oscuro qué países tienen porcentajes más bajos o más altos de población musulmana. Un dato curioso, el verde se eligió para este mapa porque se considera el color principal del Islam. Se puede encontrar en casi todas las banderas de los países musulmanes en todo el mundo. El verde tiene varias asociaciones tradicionales en el Islam. En el Corán se asocia con el paraíso. El verde fue adoptado por los musulmanes chiitas y sigue siendo especialmente popular en la iconografía chiita, pero también es ampliamente utilizado por los estados sunitas, especialmente en las banderas de Arabia Saudita y Pakistán. Y su uso o referencia es constante a lo largo de la historia musulmana. Por ejemplo, Al-Jidr, conocido como el Grande, es una figura coránica que, según el libro, se encontró con Moisés y viajó con él. En el Imperio Otomano, el uso de un turbante verde era un privilegio otorgado a los descendientes de Mahoma. Y el sitio tradicional de la tumba de Mahoma se llama la Cúpula Verde, ya que fue pintada de este color por supuesta orden del sultán Abdul Hamid II en el siglo XIX. Pero volvamos al mapa, disculpen este pequeño desvío histórico. Recuerden, los datos aquí siempre están un poco desactualizados. Los porcentajes que se muestran resultan de encuestas realizadas entre 2010 y 2015, pero según lo que pude investigar adicionalmente, aunque los porcentajes pueden haber cambiado un poco, la categoría, es decir, el tono de verde en el que están, ha permanecido igual. En blanco tenemos países con menos del 1% de población musulmana como Portugal, con 0.9, Polonia con 0.1, el mismo nivel que Hungría o Chequia, e Islandia también. En el verde más claro tenemos países como España, Italia, Eslovenia, Luxemburgo, Noruega, Ucrania, así como Irlanda. Tienen niveles entre 1 y 4%. Es interesante que Portugal y España tengan un porcentaje tan bajo de población musulmana, considerando que están tan cerca de Marruecos y Argelia, y que España tiene territorios en Marruecos. Aún así, y considerando que fueron regiones bajo dominio musulmán durante tanto tiempo, algunas de ellas hasta el siglo XV, en el caso de España. Quizás sea precisamente debido al conflicto duradero entre cristianos y musulmanes que los efectos persisten hasta hoy, pero aprenderemos más sobre esto más adelante. Y aún así, eso no parece ser el caso cuando vemos esta encuesta de 2014 del Pew Research Center sobre la favorabilidad hacia los musulmanes en ciertos países europeos. Podemos ver que España tiene una favorabilidad del 49%, pero tiene un porcentaje menor de población musulmana que Italia, que tiene una favorabilidad más baja del 28%. Así que no podemos decir que una baja favorabilidad equivale a bajos porcentajes de musulmanes, ya sean migrantes o nativos.
Podríamos decir que lo contrario es cierto y que porcentajes altos llevan a una menor favorabilidad, pero Francia, por ejemplo, tiene un 74% de favorabilidad y una población musulmana del 10% que es razonablemente alta. Así que creo que la conclusión principal es que estos no están conectados directamente. Esto fue otro pequeño desvío, así que volvamos al mapa. En un verde un poco más oscuro están los países que tienen una población musulmana entre el 5 y el 10%, como Serbia, Grecia, Austria, Suecia, Alemania o Francia, así como Bélgica, los Países Bajos o el Reino Unido. El Reino Unido muestra un número sorprendentemente bajo, considerando la percepción de que recibe inmigración a gran escala de las regiones musulmanas, de lo que antes era el Irak británico, Pakistán y Bangladesh. También es interesante cómo Luxemburgo destaca dentro de estos países de Europa Occidental, teniendo un porcentaje mucho menor. Subiendo en la escala, tenemos los países con un porcentaje de musulmanes en su población entre el 10 y el 20%. Estos son Bulgaria, Georgia, Montenegro y Rusia. Macedonia del Norte tiene su propia categoría, la del 30 al 40%, y tiene un 32% de población musulmana. Y luego empezamos a entrar en los países que tienen mayoría musulmana y que son, en efecto, los países musulmanes de Europa. Están Bosnia y Herzegovina con un 51%, Albania con un 59% y Kosovo con un 88 a 95%. Así que ahora vamos a hablar de estos tres países, mencionando también a sus vecinos con porcentajes medianos, Montenegro y Macedonia del Norte, y luego explicando por qué no es así con otros vecinos como Bulgaria, Grecia o Serbia. Estos países, junto con Turquía, que no incluiremos aquí ya que la mayor parte está en Asia, son conocidos como la Europa musulmana. Al parecer, el término se usa muy a menudo. Y lo que los diferencia del resto de los países europeos con porcentajes considerables de musulmanes, aparte de que los porcentajes son efectivamente más bajos, es que en estas naciones balcánicas, las poblaciones musulmanas son originarias. No son inmigrantes de Medio Oriente como en Suecia, inmigrantes del norte de África como en Francia, o inmigrantes de Pakistán como en el Reino Unido. No, estos musulmanes son europeos de nacimiento y lo han sido durante cientos y cientos de años a lo largo de muchas generaciones. Entonces, ¿por qué es así? ¿Fueron migrantes en aquel entonces que se quedaron y estos son sus descendientes? ¿O eran personas locales que se convirtieron al Islam? Bueno, un poco de ambas cosas. El Islam se expandió por primera vez en el Cáucaso a través de la conquista musulmana de Persia en el siglo VII y entró en Europa por el sur después de la conquista omeya de Hispania en los siglos VIII y X. Entidades políticas musulmanas existieron en lo que hoy es España, Portugal, Sicilia y Malta durante la Edad Media. Pero fueron, para decirlo claramente, expulsados por los reinos cristianos en un proceso llamado, al menos para la península ibérica, la Reconquista, que significa reconquista. Y así las poblaciones musulmanas en estos territorios fueron convertidas a la fuerza al cristianismo o expulsadas a finales del siglo XV por los gobernantes cristianos autóctonos. Aquellos que se convirtieron pero siguieron practicando la tradición islámica en secreto también eran posibles objetivos de la Inquisición. Esta persecución extrema de los no cristianos justifica la ausencia de grandes poblaciones musulmanas nativas en Portugal y España. En el otro lado de Europa, en el este, la situación no era la misma, sin embargo. El Islam se difundió en Europa del Este a través de la conversión de los búlgaros del Volga, los cumano-kipchacos y más tarde la Horda de Oro, junto con sus canatos sucesores también. Varias poblaciones musulmanas vivían allí, llamadas tártaros por los rusos, quienes hoy en día todavía mantienen varias regiones dentro de su federación que son musulmanas, como Chechenia o Dagestán. Y más importante para nosotros aquí, también tenemos el caso de los otomanos. El imperio otomano fue creciendo cada vez más, siguiendo las migraciones túrquicas hacia Anatolia. Después de consolidar su poder allí, se expandieron aún más hacia el sureste de Europa y lograron poder político local. Al invadir y conquistar enormes porciones del imperio serbio, el imperio búlgaro y los territorios restantes del imperio bizantino en los siglos XIV y XV. Para que te des una idea, los otomanos llegaron por primera vez a Europa alrededor de 1350. Menos de 100 años después, ya gobernaban casi todos los Balcanes. Mantuvieron la región durante más de 500 años, así que puedes imaginarte el efecto cultural y religioso duradero que esto tuvo. A lo largo de esos siglos, el Imperio Otomano fue perdiendo gradualmente casi todos sus territorios europeos. A finales del siglo XIX, los países comenzaron a independizarse hasta que el imperio fue derrotado en la Primera Guerra Mundial y finalmente se disolvió por completo en 1922. Pero su presencia tuvo un impacto y las poblaciones locales se convirtieron a la religión de su gobernante de la misma manera que lo hicieron en otros lugares. Es la misma razón por la que tantos filipinos son católicos después de haber sido parte del Imperio Español.
Además de la conversión de los locales, muchas personas de otras regiones del Imperio Otomano, musulmanes por origen y tradición local, también se mudaron a los Balcanes, principalmente soldados que fueron enviados allí para luchar en guerras fronterizas y que luego terminaron quedándose. Cuando los territorios se separaron de los otomanos, primero de forma independiente, luego como parte de Yugoslavia y después logrando la independencia de nuevo, este legado religioso se mantuvo en algunos lugares hasta hoy. Así que ahora, la verdadera pregunta es, ¿por qué es diferente en toda la región de los Balcanes? Incluso si solo tomamos esos 8 países, Bosnia, Albania, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte, Bulgaria, Grecia y Serbia, tienen porcentajes tremendamente diferentes de población musulmana. Entonces, ¿por qué? Creo que tiene que ver con 4 cosas diferentes. Primero, la duración del dominio otomano. Algunas regiones estuvieron bajo el dominio otomano durante un periodo de tiempo más largo. Otras fueron parcialmente conquistadas por potencias extranjeras o lograron la independencia parcial o total antes. Por ejemplo, Grecia se independizó ya desde principios del siglo XIX, mientras que Serbia obtuvo la independencia parcial a finales del siglo XIX. Segundo, la intensidad del dominio otomano. Algunas regiones eran administradas directamente por los otomanos, mientras que otras, a veces, eran gobernadas de manera indirecta, a veces solo como estados títeres, lo que les permitía conservar más autonomía religiosa. Además, muchas regiones fueron parcialmente convertidas al Islam por la fuerza después de sus intentos de rebelión. Albania y Kosovo son ejemplos de eso. E incluso cuando la conversión no era forzada, se incentivaba, por ejemplo, ofreciendo impuestos más bajos a los ciudadanos musulmanes. Tercero, las condiciones preexistentes. Antes de ser conquistados por los otomanos, ya existían diferentes realidades culturales y religiosas en los Balcanes. Por ejemplo, Bosnia solo se convirtió al cristianismo bastante tarde, en el siglo IX. Por eso, el cristianismo no estaba tan fortalecido ni arraigado en su cultura, y la conversión al Islam fue más fácil y tuvo un alcance más amplio. También estaba la particularidad de que cuando los otomanos conquistaron Bosnia, gran parte de su población católica huyó a Hungría y Croacia, algo que no ocurrió tanto con sus otros vecinos. Y cuarto, la realidad posterior al Imperio Otomano y la influencia de potencias extranjeras. Bosnia, por ejemplo, fue anexada por el Imperio Austrohúngaro, quienes realmente no se preocuparon por forzar a su población a convertirse al catolicismo, principalmente porque los musulmanes bosnios ya se habían rebelado previamente contra los otomanos. Así que el factor diferenciador aquí no era la religión. Los serbios, a su vez, pronto desarrollaron una relación cercana con Rusia, al igual que Grecia en parte, y esto los acercó más a la ortodoxia cristiana. Además, esa anexión anterior de Bosnia por parte de los Habsburgo la mantuvo fuera de las guerras balcánicas que sus vecinos libraron contra los otomanos, en las que lograron la independencia y que generaron aún más animosidad hacia el Islam, la religión del ocupante, para promover su propia identidad nacional. Durante y después de las guerras balcánicas, hubo muchos desplazamientos voluntarios y forzados de musulmanes desde los Balcanes hacia lo que ahora es Turquía. Un ejemplo similar e interesante ocurrió un poco después, tras la Primera Guerra Mundial, cuando Grecia y Turquía expulsaron a las minorías musulmanas y cristianas en sus respectivos países y las enviaron al otro país en un intercambio de población muy poco común. 1.300.000 de griegos de Anatolia fueron enviados a Grecia desde Turquía y 500.000 turcos fueron enviados a Turquía desde Grecia. En resumen, algunas regiones de los Balcanes se vaciaron aún más de sus poblaciones musulmanas previamente existentes, mientras que otras no tanto. Así que ese es un breve resumen de los países musulmanes de Europa, así como de otros países europeos que tienen pequeños o medianos porcentajes de personas musulmanas como parte de sus poblaciones. ¿Qué opinas sobre este tema? ¿Notaste algún error de mi parte o tienes información o contexto adicional? Házmelo saber en los comentarios. Gracias por ver este video, suscríbete para no perderte los próximos y nos vemos la próxima vez para más General Knowledge.